Vamos a comenzar con el tema de Perú. Tenemos a nuestro invitado especial, el compañero Taylor. Eh, Muy buenas noches, Taylor. Bienvenido. Mientras tenía que conectarse el compañero es parte de la organización del Partido de los Trabajadores Unidos de Perú, sección peruana de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Ahí estamos con Taylor. Bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, viendo todo el proceso y la crisis que vamos pasando en estos días en Perú, la cosa está un poco movida y parece que cada día se pone peor, pero Muy un bien. proceso muy rico e interesante. Bueno, es importante recapitular, ¿no? Un breve, quisiéramos que nos des un pequeño resumen de lo que pasó, porque al principio fue el planteamiento de vacancia, el cierre del Parlamento por parte de Castillo como presidente, y bueno, luego fue la vacancia de Castillo, su arresto. Es un poquito de detalle de eso y cuál es la reacción de la gente, ¿no? Un informe general que nos podrías dar, por favor, Taylor, de lo que pasó y bueno, y después lo que está pasando en Perú, ¿no? Bueno, sí, la crisis del gobierno es una crisis que no se ha cerrado desde la caída de Kuczynski. Se ha buscado parchar y parchar, las elecciones no cerraron la crisis, eh, ganó Castillo con el respaldo de un buen sector de la población que quería ver un cambio, ¿no? Que creyó que Castillo era un cambio a las políticas neoliberales impuestas por el Fujimorismo. Ese, esa derrota que se le propinó a la derecha, pues la derecha nunca se la perdonó y hubo un enfrentamiento constante desde que asumió el gobierno. Era el tercer intento de vacancia y con otras mociones de los procesos de investigación, un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo dirigido por Castillo, respaldado por un sector de la derecha, y el Fujimorismo, que, como decimos acá, está representando a la derecha bruta y achorada, ¿no? Ese enfrentamiento Taylor, constante. aquí un momentito. Bueno, para que se entienda bien, digamos, acá en Bolivia y en otros países que también están interesados en bueno, en este tema, el tema de la vacancia en Perú significa prácticamente, bueno, la destitución, ¿no? Que el Parlamento lo echa al presidente, ¿verdad? O lo censura, hace que deje de ser presidente, ¿verdad? Así es. La vacancia está planteada por incapacidad moral o incapacidad física. Lo que el Congreso ha ido planteando es la incapacidad moral, usando todas las acusaciones que se tiene eh, de integrar una banda delictiva, de corrupción. Se le abrieron procesos por todo, ¿no? Un cargamontón de procesos judiciales que hasta ahora no se demuestran, una serie de colaboradores eficaces eh, que posiblemente sí los tenga, pero no lo han podido demostrar. Entonces, ese es el argumento que usa la derecha más recalcitrante para plantear la vacancia por tercera vez consecutiva en un año y medio. Muy bien, gracias, Taylor. Sigue, por favor. Eh, bueno, entonces lo que se especula en estos días, previa a la tercera moción de vacancia, eh, es que Castillo tuvo el temor de que en esta vez sí lo vacaban. Aunque los indicadores muestran que no iban a conseguir los 87 votos que se requieren para poderlo vacar, eh, se apresuró, se dice un montón de cosas, ¿no? Que se dice que lo traicionaron, se dice que estaba, lo más descabellado que dicen últimamente, que estaba drogado, ¿no? Que lo habían drogado o que estaba amenazado, que por eso cuando agarra su hoja en el discurso está temblando y se le nota nervioso y medio desubicado. Eh, lo cierto es que se adelanta a a la discusión sobre la moción de vacancia y se adelanta eh, al gabinete, a la confianza que se debería dar al gabinete. Pues la norma dice que una segunda denegatoria de la confianza al gabinete eh,
el Ejecutivo tiene la potestad de cerrar el Congreso. Si hubiera querido hacer bien las cosas, posiblemente se hubiera sido el mecanismo, ¿no? Porque sí hay una sensación de la población en contra del Congreso. El Congreso es la institución más repudiada. A pesar de todo el cargamontón de la prensa y del Congreso contra el gobierno, casualmente ese cargamontón de la ultraderecha y de la derecha más corrupta que ha gobernado el país en los 90, hace que el Ejecutivo, en vez de caer en su aceptación, más bien subía lentamente mientras el Congreso caía más. Ese enfrentamiento, pues, lo que lleva a esta vacancia. El Ejecutivo se adelanta, declara el estado de excepción, disuelve el Congreso, y eso hace que a las horas el Congreso sesione fuera del Palacio Legislativo, porque ya estuvieron las tanquetas dando las vueltas alrededor del Congreso, y votan pues que se ha transgredido el orden constitucional y votan por la vacancia. Con 102 votos, votan la vacancia por haber irrumpido el orden constitucional normal. Castillo es arrestado. Parece que hubo, lo que más o menos se comenta es posiblemente haya tenido una conversación con las Fuerzas Armadas y que al final las Fuerzas Armadas se echaron para atrás. Una manera, por ahí se justifica que el Ejecutivo se haya adelantado en disolver el Congreso. Bueno, es arrestado, es vacado. Ese día, que fue el día miércoles, había una movilización convocada por algunas organizaciones en contra del Congreso. No fue mucha, se calcula 1.500 a 2.000 personas, mientras Castillo leía su disolución del Congreso, ¿no? Leía su discurso. Lo interesante, decía, de este proceso es que los sectores sociales le iban perdiendo el respaldo al gobierno. Pero siempre decíamos, ¿por qué no prende la calle si el Ejecutivo ha traicionado todas sus promesas de campaña? Era una de las interrogantes que nos hacíamos desde el partido. ¿Por qué no prende la calle? No prende la calle porque es justamente los sectores más recalcitrantes de la derecha, el fujimorismo, el APRE, el PPC, son los que hacían las convocatorias contra el gobierno. Entonces, obviamente, la población no iba a salir con esas convocatorias. Al día siguiente de la vacancia, se empiezan a hacer autoconvocatorias. No hay ninguna organización que la haya convocado y que haya sido respaldada. Son, en el Cusco, desde donde yo estoy, se convoca a través de una coordinadora de gremios. Pero no son los gremios los que salen finalmente, son unos cuantos y es más gente suelta. En Lima la convocatoria fue muy espontánea, 2.000 a 3.000 personas, tal vez un poco más. Ayacucho se movilizan, ¿cuánto? 1.500 personas, pero parecía que no prendían, parecía que era un pequeño sector el que empezaba a movilizarse, ya no necesariamente respaldando al gobierno de Castillo, porque sí, en Lima hay una portátil que lo defiende, pero en el interior del país era más el hartazgo del Congreso, que terminó derramando esa gota, la vacancia, dirigida por el fujimorismo, y se prende rápidamente y las protestas empiezan a escalar de manera muy rápida en algunas provincias, y tenemos la cúspide más alta en Andahuaylas, ¿no? Apurímac, que es donde la protesta está mucho más intensa. El día de hoy se tomó el aeropuerto. Primero en horas de la mañana intentaron o quemaron algunos de los almacenes, y para más tarde ya estaba tomado. Ayer se anunciaba que intentaron tomar una comisaría. Las directivas en las Fuerzas Armadas era apertrecharse en los cuarteles
sobre todo en las provincias del interior, porque se temía que las rondas campesinas y el antaurismo intenten tomar las comisarías, pero no ha sido así, no ha sido así, y es la población la que ha empezado a responder en un ánimo de hartazgo de la corrupción y de hartazgo del mecanismo de acción del Congreso dirigido por el Fujimorismo. Eh, Se ha hecho movilizaciones casi en todas las regiones del país. Decía, en Cusco nos hemos movilizado con un grupo de organizaciones, la Federación de Estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. En Arequipa bloquearon las carreteras, la Panamericana Sur. En Ica bloquearon con más fuerza también la Panamericana. Fueron los primeros indicios de choques con la policía. En Huánuco el día de ayer hubo una manifestación también bastante fuerte, choques muy violentos con la policía. Se habla a estas alturas del día, se habla de posiblemente un muerto. Lo que no se dice todavía o no se confirma si es en Lima o es en Ayacucho. A un joven le habría caído una bomba lacrimógena en la cabeza y estaría hospitalizado con carácter de reservado. Eh, Ayer siguen las autoconvocatorias, no hay, como decía, no hay una organización que esté encabezándolas, pero se ve un contingente significativo en Lima. Eh, Se hace la propaganda con un día de anticipación de que Antauro Humala iba a dar un mitin allí. eh, Cuando la gente, Antauro, desde que salió de prisión, empezó a hacer un recorrido por el país y tuvo algún grado de expectativa, sobre todo en el interior del país, que es el que votó por el cambio, votó por Castillo. Al decepcionarse, buscan dónde está ese cambio que ellos esperaban. Eh, y un buen sector empezó, creo que empieza a apoyar a Antauro Humala, así que había expectativas en ese meeting, pero cuando Antauro Humala respalda al gobierno de Dina, ha sido abucheado, le han tirado botellas y el tipo tuvo que salir prácticamente corriendo, resguardado por su gente. Entonces, es un movimiento espontáneo, es un movimiento social, popular. Las organizaciones sociales están convocando, pero no mueven gran masa, y es más la autoconvocatoria de la sociedad la que está saliendo a las calles, y cada hora que pasa, parece que la indignación sigue creciendo y va trepando cada vez más rápido, y como decía, el punto más alto está en Apurímac, ¿no? El Comité de Defensa de Apurímac sacó un pronunciamiento en la cual se declaran en insurgencia. Es donde las cosas están mucho más fuertes. En la ciudad de Cusco, la provincia de Sicuani, también hacen un comunicado bastante fuerte, declaran traidores a los congresistas por Cusco, incluidos los de Perú Libre, eh, y también hacen un llamado a la insurgencia. Hoy día revisaba más documentos, el Comité de Defensa de la provincia de Huánuco también llama a la insurgencia, a la rebelión. eh, He seguido viendo otros pronunciamientos de comités de defensa de otras regiones y van en esa dinámica. Es cierre del Congreso, ya no queremos que se vayan todos, no queremos nada ni con el Congreso ni con el Ejecutivo. Llaman a Dina Boluarte la traidora y las convocatorias siguen. Mañana se avisora que van a haber nuevas convocatorias a nivel nacional. Eso es lo que podría ir haciendo a modo de resumen cómo va la situación política en el país, cada vez más fuerte, pasan las horas y más organizaciones se suman. Mañana en el Cusco hay una reunión de las organizaciones sociales, y parte de la agenda es justamente el que se vayan todos y declarar al Cusco también en insurgencia. Eso, compañero, vamos Mu- hasta por ahí la situación que en Perú. Muchas gracias, Taylor. Y bueno, Sí, Miguel, dale. no, te quería preguntar, porque para el público extranjero, digamos, Ah, es difícil comprender Perú, como difícil comprender Bolivia, ¿no? Este,
¿Qué cosa está pasando? Bueno, en el caso de Perú, obviamente, hubo expectativas, incluso internacionales, con Castillo, ¿no? Cuando asumió y un poco la historia que se hace acá y muchos lados desde la izquierda es, o de muchos seguidores de izquierda, bueno, que no lo dejaron gobernar, y la impresión, es decir, el hecho, no la impresión, es que él nunca se apoyó en el pueblo trabajador, ¿no es cierto? Jamás intentó, por un lado, imponer medidas de cambio real y apoyarse en la movilización. Porque, por ejemplo, lo que hizo el otro día sobre el Congreso, si lo hubiera hecho convocando una gran movilización, hubiera sido totalmente distinto, porque hubiera empalmado justamente con este repudio al Congreso. En cambio, lo que hizo fue conspirar con algunos militares amigos de él y ¿sabes con quién más? Y terminó en esa cosa ridícula. Y entonces lo que llama la atención es que nadie lo defiende. Es decir, algunos piden su libertad, etcétera, pero no hay diciendo repongan el gobierno a Castillo. Eso no hay. Por eso es que llevaron todo. No sé qué otra precisión puede hacer sobre eso, ¿no? Porque Claro, yo decía, Castillo asume el gobierno con todas las expectativas de cambio, pero no hizo nada. Ninguna de las promesas de campaña se cumplieron. Al primer intento de vacancia, Castillo, en vez de apoyarse en esas masas, en ese pueblo que votó por él, se apoya en los sectores de la derecha para poder equilibrar los votos y no lo vaquen. El último ministro es un ministro de Avanza País, el premier. claro. Y Avanza País, pues es una, como decimos acá, es una mutación del Fujimorismo. El Fujimorismo se presentó en 3 partidos: Avanza País, el Fujimorismo y Renovación Popular. El tipo que salía en campaña contra el comunismo y contra Castillo termina de premier en el tercer, quinto gabinete. Entonces, Castillo se apartó de todo el sector social que le votó por él. Por eso cuando decía hace un momento, ¿por qué no prendía la calle si el tipo no cumplió nada? Si el tipo habló de reforma agraria y le bajó el presupuesto. Habló del peligro o de la emergencia sanitaria y nunca le subió significativamente el presupuesto, pero sí incrementó el presupuesto de la deuda externa. Entonces, no cumplió con nada, se siguieron manteniendo las políticas neoliberales, pero la calle no salía. El costo de vida sigue aumentando, hay disconformidad, han habido algunos paros regionales contra el alza del costo de vida, pero no apuntaban a Castillo directamente. Por eso es que nadie lo salió a defender de manera directa. Cae y es simplemente el detonante para decir que se vayan todos, porque el Congreso es peor. Hay un pequeño sector que sí, pues, ¿no? Es la portátil de Castillo y que están ahorita pernoctando en la DINOES pidiendo su libertad. Pero el grueso de la población que está saliendo a protestar, está protestando porque se vayan todos. Porque el Ejecutivo no sirve porque no cumplió sus promesas de campaña, se apartó del movimiento social, se apartó de todas las promesas, se alió a un sector de la derecha y el Congreso, pues, obstruccionista, pues, le buscaban la sinrazón, no lo dejaron ir a la asunción de mando del presidente de Colombia, no lo dejaron ir a Chile, se le denegó las facultades legislativas, por eso decía, desde que asumió el cargo, hubo un enfrentamiento permanente entre los dos poderes del Estado y el Ejecutivo haciendo cargamontón de todo, ¿no? Pero no es la excusa para no haber cumplido las promesas de campaña. No era la excusa, simplemente no lo quiso hacer, simplemente buscó aliarse en la derecha para mantenerse en el poder, en un sector de la derecha, obviamente. Entonces, no es que Castillo sea de izquierda o que haya hecho alguna medida política en favor del pueblo. No hizo nada y es por eso que no tuvo ningún respaldo cuando lo vacaron, ¿no?
y las protestas hoy no es por defender a Castillo. Las protestas hoy es para que se vayan todos. Y eso es lo que se ve casi en todos los letreros, ¿no? Esto en el que pone ahí que se vayan todos, Congreso podrido. Y en esa dinámica y en esa dirección está la calle ahorita levantándose en contra del Congreso y que se vayan todos. Muy, muy interesante realmente, ¿no? Claro, este sería el detonante. ¿Y cómo crees tú que siga esto? ¿Podrán pararla de alguna forma? El otro pedido también que se hacía ya hace mucho tiempo era el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que Castillo trató de hacerse un poco eco de eso, planteando de que haya una nueva elección para un Congreso con poderes constituyentes. ¿Cómo crees que avance esta situación? Bueno, fue una de las promesas de campaña hacer una asamblea constituyente, pero apenas asumió el mando, fue parte de las principales promesas que abandonó. Incluso su segundo ministro de Economía decía que no era el momento de una asamblea constituyente. Algunos de los parlamentarios de Perú Libre seguían jugando con el tema de la asamblea constituyente y recorriendo el país, pero nunca se hizo nada objetivo. Simplemente era un saludo a la bandera para decir que lo intentamos, ¿no? Lo intentamos, ¿no? Pero no se hizo nada efectivo para mover a la población en rumbo de una asamblea constituyente. ¿Cómo vaya a desencadenar este proceso? Como decía, es una realidad bastante incierta. Lo que sí es objetivo es que parece que mientras pasan las horas, el descontento social va creciendo y las protestas se van haciendo cada vez más fuertes. Cuando Dina Boluarte juramenta pues un ánimo de nueva presidenta y de querer acabar el periodo. Al día siguiente, viendo ya las protestas, me imagino, ya dice que si es necesario va a convocar a un adelanto de elecciones. Entonces, parece que lo probable, el sistema va a buscar protegerse. Al sistema y a la burocracia, a la burguesía no le conviene un levantamiento social tan fuerte y que sea el movimiento el que termine tumbándose al Congreso y al Ejecutivo. Entonces yo creo que la salida que va a buscar la burguesía es el adelanto de elecciones, ¿no? La van a condicionar. Y aquí había un elemento también que me parecía interesante dentro del análisis. Boluarte cuando asumen el gobierno, Boluarte en la primera moción de vacancia ella decía pues que si Castillo era vacado o renunciaba, ella también renunciaba. El Ejecutivo le abrió procesos en la Comisión de Constitución para impedirle ejercer cargos públicos por 10 años. Y casualmente ahora que Boluarte asume el gobierno, ¿no? Después de la caída de Castillo, esa investigación queda archivada. Y parte de sus ministros ya nombrados son del PPC, de la ultraderecha, son algunos fujimoristas. Entonces todo indica que hay un negociado bajo la mesa con el sector de la ultraderecha para poder asumir el mando, ¿no? Por eso que el pueblo en su protesta dicen Dina traidora, ¿no? No quiere ni a Dina ni al Congreso. Claro. Realmente muy, muy interesante todo el proceso de Perú. Y bueno, ¿cuál es la posición? ¿Qué está planteando el Partido de los Trabajadores Unidos frente a toda esta situación? Bueno, nosotros creemos que la salida siempre va a ser un gobierno de los trabajadores. Todavía el movimiento está muy desarticulado, muy espontáneo. Creemos que si las protestas van a continuar, la salida siempre va a ser un gobierno de los trabajadores, que los trabajadores gobiernen. Esa es la salida de fondo. Pero creemos que por ahora es politizar más en este proceso de lucha a estos sectores sociales que están saliendo a la pelea. Y creo que la salida más favorable va a ser el adelanto de las elecciones, ¿no? Que se vayan todos como parte de la consigna y como parte de marcar el triunfo de las protestas sociales. Y en función de eso, tejer las alternativas de gobierno para un siguiente periodo. Construir el partido es la tarea fundamental. Hoy estamos
creo que en mejor posición que en otras crisis políticas que ha habido en el país. Estábamos solamente en Lima, hoy no solamente estamos en Lima, estamos actuando en Cusco, en Ayacucho, eh, en Lima y en alguna medida en Ancash, donde también hubieron protestas fuertes, aunque todavía nuestros compañeros ahí están más atomizados, pero estamos actuando en esos espacios y creemos que en este proceso nos da la posibilidad de seguir construyendo el partido y de postular a un proceso de unificación de los movimientos sociales en miras a a una próxima elección donde los trabajadores tengan una organización. Vamos a trabajar en función de esto y estamos intentando hacer las articulaciones con estos movimientos sociales que están en estas peleas. Muy bien, Taylor. Y bueno, en general, digamos, esta consigna que es, digamos, la central, ¿no? De que se vayan todos, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, también ese planteamiento de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que se mantiene, pero en este caso serían las elecciones. Hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que en el marco de, porque esto no es pues, nuevo en Perú, ¿no? Ya, bueno, y se comentó en los distintos medios, si no me equivoco, en los últimos 4 años hubo ya 6 presidentes, ¿verdad? Entonces, realmente es un proceso de crisis política muy fuerte, pero sin embargo, no, o por lo menos los indicadores que muestran a nivel internacional es de que la economía de Perú no está muy mal, no se afecta mucho con toda esta situación de profunda crisis política, ¿no? Eh, no sé si puedes comentarnos algo al respecto. Bueno, decía que Castillo había hecho una alianza con sectores de la burguesía, sobre todo el primario exportador, la minería. Y la minería es uno de los factores que soporta la economía nacional. Mientras que en el resto de América Latina la caída o la tasa inflacionaria en algunos países está superando el 20%, en el Perú creo que es el tercer país con menor tasa de crecimiento inflacionario. Estábamos entre el 7 y 10% de inflación. Y eso es porque la economía está basada pues en la exportación de minerales como eje central. Y este sector ha mantenido su flujo, no se ha hecho nada en contra de ellos. Y están con todo el respaldo del gobierno, ¿no? Incluso se le daban algunos, el presidente de la Confieb hablaba de que no era momento de vacar a Castillo, de la sociedad de minería también decía, no era, en la segunda moción de vacancia me refiero, decía que no era momento, que no podíamos desestabilizar al país, y es porque ese sector de la derecha no ha visto perjuicio en ninguno de sus negocios. Por eso que en alguna medida la economía del país todavía tiene cierta estabilidad, pese a que el fujimorismo acusa de la crisis a Castillo, ¿no? Que Castillo tiene la culpa de que esté subiendo el pan, de que esté subiendo el combustible. Hay, una, hay un incremento del costo de vida significativo, pero si uno ve los índices del resto de América Latina, no es tanto en comparación a los otros países. Y es producto de la crisis sanitaria que hubo con el COVID y en alguna medida la guerra en Ucrania, pero no hay mucha repercusión en Perú, o es el que menos está, o es uno de los países que tiene poca inflación, producto de esta alianza que tiene el gobierno con esos sectores de la derecha. Claro, y en general, bueno, todos estos sectores empresariales, como tú dices, la minería, que me imagino que debe ser sectores mineros de, bueno, de empresarios peruanos, pero también me imagino que debe haber presencia de transnacionales, ¿verdad? Sí, Y bueno, y hay estos, mineras chinas, hay empresas norteamericanas, de las cuales las empresas o la burguesía nacional es accionista, ¿no? En la mayoría de las empresas mineras, pero son pocas las mineras que tengan solamente capitales nacionales, capitales de la burguesía nacional. La mayoría son transnacionales, en las cuales la burguesía nacional tiene inversiones, tiene capitales, pero no las controlan de todo. muy Claro, interesante. evidentemente, esto no significa que no haya empeorado la situación popular. Claro.
que por eso haya protestas antes, es decir, este es el otro punto, ¿no? Porque se habla de la economía, está bien, pero ¿qué pasa con la economía de la gente? Lo que come, el trabajo, hay trabajo estable. Me imagino que ha empeorado. Sí, bueno, la crisis sanitaria incrementó la informalidad. Antes del COVID, la informalidad en el país era de 72%. Con el COVID y todas las normativas que se sacaron en función del COVID, la suspensión de labores, la suspensión perfecta de labores y otras facilidades que se dio para el despido de trabajadores, incrementó sustancialmente la informalidad. Hoy hablamos de una informalidad alrededor del 80% de la población económicamente activa. O sea, la mayoría tiene una economía de sobrevivencia. Al incrementar el costo de vida, obviamente a un grueso por ciento de la población le choca significativamente. Por eso hubo protestas hace algunos meses atrás en contra del costo de vida. El mes pasado hubo un paro regional en toda la macrosur, me refiero a Cusco, Ayacucho, Arequipa, Tacna. Hubo un paro de 2 días y se trabajaba para seguir haciendo paros en función de frenar el incremento del costo de vida, porque la mayoría tiene economía de sobrevivencia, ¿no? Se redujo la tasa de empleo adecuado, eh, y la economía obviamente tuvo un estancamiento significativo, ¿no? Claro, no, muy importante eso. Y muy alta esa tasa de informalidad, ¿no? O sea, después de la pandemia está por encima del 80%, ¿no? Es muy parecido a lo que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Como en Bolivia, la misma. Sí, la misma Sí, situación. pero tenemos realidades algo semejantes. La Ajá, gente vive de la pequeña, los famosos emprendedores, ¿no? Gente que claro, sobrevive con sus negocios trabajando 12 a 16 horas, pero que sobreviven, no viven. Claro, ¿no? Es muy, muy, muy cierto eso. Bien, no sé si quieren comentar algo más ya para ir cerrando el tema. Bueno, en general, entonces, la lucha continúa allá hasta, bueno, centralmente es ahorita contra el actual gobierno y el Congreso, ¿no? Y la exigencia de que, bueno, se convoque una convocatoria inmediata a elecciones, dada la situación, ¿no? Eso sería lo más inmediato, ¿no? Y en la perspectiva, una asamblea constituyente, y bueno, como Partido de los Trabajadores Unidos, el planteamiento de un gobierno de los trabajadores, ¿verdad? Ujú. Por ahí va la figura. Vamos a ver cuál es el ánimo de la gente. Por ahora, lo central que la gente pide en la calle es nuevas elecciones, ¿no? Adelanto de las elecciones y que se vayan todos. En esa dinámica, trabajar lo de la Asamblea Constituyente podría ser un poco más sencillo, pero vamos a ver cómo responde el movimiento de base ahora, ¿no? Ante toda esta espontaneidad que hay y no hay dirección en el movimiento, eh, vamos a ver cómo responde ese movimiento. Muy bien. Sí, buenas noches, Beto Taylor, buenas noches, el creo que habla de la ciudad del Alto, ¿no? Me imagino cómo está la movilización en este momento, porque aquí, sobre todo en el departamento de La Paz, en el Alto y en las provincias, lo hemos palpado desde los años 2000, 2003, 2009, en 2019. Eh, las movilizaciones van subiendo, día que pasa va subiendo, ¿no? A medida que no conteste, que no responda, no va a responder el Congreso. Alto se comenta que es otra golpista, igual que Áñez, así lo han comparado la mayoría de los dirigentes sociales, sindicales, ¿no? Porque en ese sentido va a ir subiendo esa movilización. Lo que también a mí me ha preocupado todo este tiempo es el tema de Castillo. Viniendo desde la clase trabajadora y sobre todo del magisterio, no ha podido tener un gabinete ministerial que corresponda a los trabajadores y a su sector y al sector de donde viene. Su peor error desde mi punto de vista ha sido rodearse y tratar de irse con los transnacionales, con los partidos tradicionales, con todos ellos, ¿no?
porque si hubiera hecho una transformación de entrada, desde mi punto de vista en este momento, hubiera estado bien apoyado con las organizaciones sociales que le han llevado a este punto de ser presidente, ¿no? Y debe ser para estos grupos de organización una gran decepción, una gran frustración, un tropiezo grande en el que uno piensa, dice aquí en que el anterior presidente lo va a hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es necesario, como ustedes se están organizando, ¿no? Ya tratar de ganar a estos sectores listados, porque en este momento, de acuerdo a lo que se escucha aquí en Bolivia, las acusaciones que tiene Castillo son fuertes, ¿no? Desde yo he escuchado en algunos medios de comunicación, desde que el palacio se ha convertido en un hotel, que la corrupción de sus familiares, todo aquello, ¿no? Entonces, creo que desde un punto de vista es insalvable el tema, ¿no? Y bien que hayan tomado esa decisión de decir que se vayan todos, ¿no? Y que ojalá que los trabajadores, la clase campesina, tome el poder esta vez, ¿no? De verdad, ¿no? Apoyados en todas las organizaciones sociales más necesitados, los más empobrecidos, ¿no? Eso solamente quería comentar, Taylor. Saludos desde la ciudad del Alto. Saludos, compañero. Esa va a ser la intención y ese es el objetivo. Aunque todavía las organizaciones sociales son muy débiles en el país, hay mucha atomización y mucha despolitización en las organizaciones sindicales, pero hay una espontaneidad de las masas que pueden cambiar el rumbo. Hay catalizadores que han sido importantes en este proceso, que están encendiendo la calle, ¿no? Pero no hay organización que las dirija. Hacer la coordinación e intentar hacer un nexo entre esas organizaciones sociales que están convocándolas podría ser prometedor para cómo vaya elevándose el proceso de luchas. Pero todavía está bastante frío. Por eso que hasta ahora Perú tiene una expectativa de cambio desde hace mucho. La misma entrada del fujimorismo fue eso, fue la expectativa de cambio. Y todos los gobiernos que han venido a posterior reflejan ese cambio que la población quiere, pero que no encuentra todavía ese cambio y por lo tanto se apoya en cada tipo que sale prometiendo ese cambio, ¿no? Esa misma gente votó por Ollanta creyendo que era el cambio. Esa misma gente terminó votando hoy por Castillo creyendo que era el cambio. Pero las políticas económicas no cambiaron nada. Lo que decía Eliseo, si es que Castillo hubiera tomado algunas medidas para solucionar la crisis, la más mínima que sea, hoy tendría el respaldo de esa población que se está movilizando, pero no hizo nada. Por eso es que la población pide que se vayan todos. Claro. Bueno, Taylor, realmente muchas gracias. Un informe muy, muy interesante. Un análisis muy importante de la situación de lo que está viviendo en Perú. No sé si quieres añadir algo más, Miguel. No, no, simplemente agradecerle a Taylor y mandarle saludos a los compañeros. Pues muchas gracias, Taylor. Y sí, muchos saludos a todos los compañeros allá. Mucha fuerza y toda nuestra solidaridad en la lucha, ¿no? Y bueno, esperemos de que se pueda avanzar a partir de esto y que, bueno, se logre derrotar a partir de toda esta crisis a ese Congreso dominado por la derecha y igual lleno de corruptos y que se pueda avanzar hacia posiciones más favorables para el pueblo trabajador, ¿no? Gracias, compañeros. Ha sido un gusto estar con ustedes y compartir cómo va la situación en el Perú y ver cómo el partido se construye en este proceso, en ese ánimo que tenemos de construir partidos revolucionarios. Este es un escenario bastante ideal para construir el partido. Siempre decimos, el partido se construye en caliente y este proceso es ese calor que necesitamos para construir. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo sale el partido de este proceso, que obviamente el sistema se va a parcharse, pero si podemos ganar militancia y poder construir el partido para la próxima crisis, afrontarla con mejor posibilidad, va a ser interesante. Muchas gracias, Un gusto, Taylor. compañeros. Gracias. Estaremos Buenas hablando noches, en otra Taylor. oportunidad. Buenas noches. Gracias por tu presencia.